Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Manuel Jiménez. Hoy estaremos hablando de signos vitales, que sería la segunda clase de nuestra cátedra de primeros auxilios. Lastimosamente no podemos hacer clases presenciales. Si se podía, podíamos hacer clases prácticas de todo, todo este contenido. Vamos a empezar. Primeramente hay que definir qué son los signos vitales. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico del órgano y que pueden ser cuantificados, es decir, nos dice cómo está hemodinámicamente el paciente. Para eso es importante los signos vitales. Entre los signos vitales vamos a encontrar pulso, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, cardíaca y presión arterial. Primeramente vamos a definir qué es un pulso. Es la expansión rítmica de una arteria, producida por la contracción del corazón, tanto bombeando sangre. El corazón se contrae, bombea sangre y produce la extensión de la arteria. Ese sería pulso. O podemos decir también una dilatación de la arteria al bombear la sangre del corazón. Los pulsos normales varían por diferentes factores, siendo el más importante la edad. En lactantes, el pulso normal es entre 85 y 140 por minuto, en niños 80 a 100 pulsos por minuto y en adultos 60 a 100 por minuto. Ese, este rango puede variar según la bibliografía leída. ¿Cuáles son las recomendaciones para tomar el pulso? Primeramente, hay que palpar la arteria con el dedo índice y el dedo medio, no palpar con el dedo pulgar, ya que el dedo pulgar nos puede confundir, ya que tiene su propio pulso. No ejercer presión excesiva porque no se percibe adecuadamente, es decir, se puede hacer una presión superficial y ya se percibe el pulso. Controlar el pulso en un minuto en un reloj de segundero, es decir, controlar cuántas extensiones en la arteria se producen en un minuto. Registrar las cifras para verificar los cambios. ¿Dónde podemos palpar los pulsos? Podemos palpar a nivel temporal, a nivel carotidio, tanto derecha e izquierda, a nivel axilar, tanto derecha e izquierda, humeral, radial, que sería, esta imagen está la persona en posición anatómica, entonces la arteria radial va a estar lateralmente y la arteria cubital medialmente. Podemos palpar también la arteria femoral a nivel del ingle. A nivel de la fosa poplitea podemos palpar la arteria poplitea. Detrás del malleolo medial podemos palpar el tibial posterior y a nivel del dorso podemos palpar la arteria pelvis. El pulso carotídeo se encuentra a los lados del cuello, lateral a la nuez, o lateral a la tráquea, y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Se debe presionar ligeramente para sentir el pulso carotídeo y hay que contar en un minuto cuántas extensiones en la arteria se produce y la intensidad, ver la intensidad del pulso carotídeo. El pulso radial es el de mejor acceso, el que mejor se palpa. A veces puede ser imperceptible en accidentes. Se localiza en la muñeca, por encima de la base del dedo pulgar. Siempre hay que palpar con el dedo índice del medio, haciendo una palpación superficial, no profunda, muy fuerte, y tratar de contar por minutos también. También podemos palpar el pulso braquial, en donde se palpa a nivel del brazo, produciendo una flexión leve del antebrazo, y se palpa en la cara medial del brazo, el pulso braquial. El pulso popliteo, el paciente debe estar en decúbito dorsal, la pierna debe estar un poco flexionada y se puede hacer bimanual. Acá se hace con el dedo pulgar, no se debe realizar con el dedo pulgar, se debe realizar con el dedo índice o el dedo medio.
Se puede palpar el pulso pedio también en el dorso de los pies, lateral a los tendones del extensor de los dedos. Se puede hacer una palpación transversal en dirección de la arteria. También el tibial posterior, como le había mencionado, que está por detrás del maleolo medial o maleolo interno del tobillo. Tenemos que hablar de la temperatura. La temperatura va a representar el equilibrio que se mantiene entre la termogénesis y la termólisis. La termogénesis es el organismo que produce calor y la termólisis es el calor perdido. Es el equilibrio entre los dos, entonces, la temperatura. La temperatura normal en la axila puede ser entre 36 y 37 grados centígrados. Oral puede ser 36,8 y puede aumentar más 0,4 o disminuir más 0,4. La rectal puede ser 37,5 a 38. Los lugares de medición, como habíamos mencionado, puede ser la axila, puede ser oral o rectal. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? El número de ciclos respiratorios o el número de respiraciones en un minuto, es decir, de inspiración y expiración en un minuto. Varía según la edad también. En recién nacido puede ser 60 a 40 respiraciones por minuto. En lactantes mayor 40 a 30 respiraciones por minuto. Lactante menor 30 a 25. Escolar 20 a 18. Adolescente 18 a 16. Y adulto 12 a 20 o podemos considerar 16 a 20. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de contracción del corazón en un minuto. La frecuencia cardíaca podemos ocultar a nivel del foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspido y foco mitral. Y el accesorio de Hertz que está entre el pulmonar y el mitral. A nivel de segundo espacio intercostal, borde external derecho, que sería el aórtico. Segundo espacio intercostal, borde external izquierdo. Algunos dicen que está a nivel del cuarto espacio intercostal, tanto derecho e izquierdo. El foco tricúspide no hay duda que está a nivel de la apófisis sifoide o apéndice sifoide. Y el foco pulmonar a nivel del quinto a sexto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí vamos a ocultar la frecuencia cardíaca, contracciones del corazón en un minuto. La frecuencia cardíaca puede variar también según la edad. Recién nacido entre 120 a 160 latidos por minuto. En niños 80 a 120 latidos por minuto. En adolescentes 70 a 90 latidos por minuto. Y en adultos 60 a 80 o 60 a 100 latidos por minuto. Vamos a hablar un poco también de la tensión arterial o presión arterial, que es la presión que ejerce en las paredes de la arteria al desplazarse sangre por ellas, siendo un valor promedio entre 120 a 80 milímetros de mercurio lo normal. Tenemos que conocer los pasos en la medición correcta de la tensión arterial. Primeramente tenemos que hacer una preparación apropiada del paciente. El paciente siempre tiene que estar relajado, sentado en una silla, ambos pies en los pisos, apoyado en el soporte trasero, por un periodo de más de 5 minutos para que el paciente se tranquilice y esté relajado. Debe haber evitado tomar cafeína, hacer deporte y fumar al menos 30 minutos antes de la medición. Ni el paciente ni el observador puede hablar durante la toma de medición. Remover todas las ropas que cubren en el lugar de la localización del manguito, es decir, no se puede realizar encima de la remera o alguna camisa o alguna ropa que presente el paciente. No se puede tomar la presión arterial. Se debe utilizar una técnica adecuada, apoyando el brazo del paciente sobre una superficie fija a nivel del corazón. Debe presionar bien el manguito. Use el manguito de tamaño adecuado, de tal manera que cubra el 80% del brazo. Se debe tomar las medidas necesarias para el diagnóstico. Primeramente
tomar la tensión arterial en ambos brazos y utilizar el resultado más elevado. Repetir mediciones separadas por un periodo de 2 minutos. Para la determinación auscultatoria, utilice la obliteración del flujo radial, es decir, tratar de palpar el pulso radial hasta que desaparezca el pulso. Se debe insuflar más 20 después de desaparecer el pulso. Es decir, se palpa el pulso radial y empiezas a insuflar tu manguito. Cuando desaparece, deja de insuflar y miras dónde desapareció. Y por encima de ese tenés que alzar más 20 a 30 milímetros de mercurio y luego desinflar desinflar despacito a 2 milímetros de mercurio por segundo, tratando de escuchar los ruidos de Korokov, que sería el primer ruido y el segundo ruido. Anotar la tensión arterial sistólica, que sería el primer ruido, y la tensión arterial diastólica, que sería el segundo ruido o último ruido de Korokov. Vamos a hablar un poquito de botiquín de primeros auxilios. Pues el botiquín de primeros auxilios puede ser cualquier caja, puede ser maleta, la cual debe contener medicamentos, materiales sanitarios necesarios para poder atender y aliviar pequeñas molestias o síntomas leves o trastornos menores que pueda tener un paciente. Siempre debe estar marcado por una señalización cruz. El botiquín debe contener medicamentos, alcohol, oxigenada, analgésico y antitérmico, laxantes, antidiarreico, antiácido, antialérgico, antitusivo, mucolítico, expectorante, solución antiséptica, tintura de yodo, povidona, iodada y cicatrizantes. Elementos de botiquín, alguna descripción general, las gasas que van a permitir la realización de apósitos para cubrir las heridas, luego lavado y desinfectado. Algodón se utiliza para aplicar desinfectante en la curación de herida o detener una hemorragia nasales. La oxigenada o alcohol puro y el yodo son desinfectantes que se utilizan en la curación. Férulas permiten la inmovilización de fracturas y luxación, la cual vamos a hablar especialmente de las férulas en un tema. Elementos antisépticos se emplean para prevenir infecciones de las heridas y crecimientos bacterianos. Los tipos antisépticos más utilizados pueden ser povidona iodada, clorhexidina y sulfadiazina argéntica. ¿Sí? Y cualquier cosa que necesiten o tengan dudas de la clase de hoy de primeros auxilios pueden preguntar. Sería más útil si hacíamos una clase presencial y hacer algunas prácticas de la toma de presión, de pulso, frecuencia cardíaca, saturación, temperatura. Pero lastimosamente estamos con esta pandemia y estamos haciendo la clase virtual. Cualquier duda que tengan de este contenido pueden preguntar en los comentarios en las plataformas. Muchísimas gracias.